Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Coronado, tengo 23 años de edad, soy de nacionalidad dominicana, nací en Salcedo, Ojo de Agua, provincia de Hermana Mirabal, pero actualmente vivo en Santiago. Estudio educación, mención ciencias sociales en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Para mí, estar en esta carrera de historia es algo muy placentero, lo cual me emociona mucho porque me gusta la historia, me gusta lo que han pasado, toda nuestra historia, me gusta leer mucha historia. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que es el libro de Platón, el cual está dividido por 10 libros, cada uno de ellos con temas muy interesantes. Pero cuando hablamos de Platón, recordamos que nació en el 427 antes de Cristo y murió en 347 antes de Cristo. Fue un filósofo griego, seguido de Sócrates y maestro de Aristóteles. Eh, el libro se trata de un diálogo, el cual no es muy interesante, donde Platón discute mucho por cómo él pensaba, su forma de pensar. Es muy interesante el libro. En esta ocasión estaremos abordando lo que fue el libro. Recordemos que está dividido en 10 libros, cada uno con un tema diferente, que es su manera de pensar. Este tema central, se centraba más en lo que es la república. Es la reflexión sobre qué es la función y cómo se expresa el hombre, lo que lleva a Platón a elaborar de manera organizada una ciudad y un estado ideal. Es decir, él quería como un estado donde las leyes y un estado donde existían las leyes, que nadie robara, que fuera un estado ideal. Y como él en ocasiones lo dice, que mientras más joven sea un juez, más posibilidad tiene de robar. Por eso me gustó mucho esa parte, donde cual lo estaremos abordando más adelante, lo que él decía sobre la justicia. Él se dedicaba a la justicia y el hombre. Eh, Estaremos cómo él quería el estado, cómo él quería una ciudad dividida, quería dividirla en tres partes, que esa es la parte inferior. Esta parte estaba dirigida por los obreros, mejor dicho, los trabajadores. La otra clase era la que participaban los guerreros. Entonces es una parte muy interesante. Y la tercera parte se trata la clase de los de los dirigentes, el alto mando, porque él decía que tenía que haber un de un nivel sobre diferentes personajes de personalidad en el estado, el cual uno tuviera que merecer el otro, pero una ciudad donde nadie robaba. El primer libro se trata sobre una discusión que tiene él con Polemarco, Cafalo y Trasimarco, el cual Sócrates se encontraba en una fiesta de, de Pireo, y al terminar la fiesta él se encuentra con Polemarco, quien lo instiga a ir a su casa. Una vez en casa de Polemarco, Sócrates se encuentra con Calefacto, padre de Polemarco, al cual ve muy viejo. El filósofo hijo de Sócrates, curioso al respecto de la vejez, le pregunta a Polemarco por ella, y Calefacto
elogia y señalando lo que está motivada la intención de algunas pasiones y que misma vejez es un estado, pero totales depende del carácter del hombre. Es decir, él decía que tú puedes ser viejo, pero tu inteligencia nunca se olvida. Lo que tú sabes nunca se olvida. No olvide la edad, no importa. Sócrates insinuó que las riquezas de Calefato influían para que él gozara de su tranquilidad de la vejez. Es decir, lo que Calefato tenía le ayudaba a él tener una tranquilidad mejor, que viviera tranquilo, que la riqueza influía para que él goce tranquilamente de su vejez, pero el viejo Sócrates aclara que la posesión no es de riqueza, ayuda o no a engañar involuntariamente ni mentir, pudiendo así pagar todas las deudas de los dioses a los hombres para salir libre y justo del mundo terrenal. Es decir, que aunque tú tengas muchos millones, mucho dinero, tú con eso no agrada a la voluntad de los dioses. Eh, Creo que es un libro muy interesante. Me gusta esta otra parte donde dice, estamos analizando el libro uno, que el joven interesado al diálogo introduce la idea de un poeta sinónimos sobre la justicia. Pero Sócrates le explica que muchos de los que creemos amigos no son, ya que es visto que el enemigo engaña a una persona haciendo pasar como un amigo. Según Polemarco, él decía que es mejor ser malo que buena gente. Yo lo pongo en mi dialecto. Entonces, Sócrates decía que aunque tú tengas el sistema de engañar, todo será apagado tarde o temprano. Entonces, ahí comienza la discusión entre ellos, el cual le lleva a Sócrates a discutir que la justicia, ante todo, un juez que llega a engañar a alguien no está sobre la gracia de los dioses, y que un amigo, si es amigo, es mejor tenerlo como amigo de verdad. Eh, con el diálogo Sócrates entiende que Polemarco no entiende, entonces Sócrates le dice que, que ¿qué prefiere? Si un amigo que se haga pasar por un amigo, o un amigo que sea amigo de verdad. Y Calefato le dice que el amigo que no es que la injusticia, uno gana más con la injusticia que con la misma justicia. Según Polemarco, quiere como dejar dicho que uno siendo injusto con la persona, uno consigue más dinero de lo que es de lo que es la de lo que es la justicia. Con la justicia solamente se consigue lo que es el bienestar. Mientras que Sócrates dice que aunque uno sea bueno, siempre tendrá la cara buena, ante todo ser justo. Cuando hablamos del segundo libro, introduce la justicia, censura de los poemas interrumpidos y posibilidades de la guerra con fines necesarios. Es decir, aquí aquí él introduce la guerra para saber sobre la justicia. Una parte que pude apreciar sobre este libro es que parecía saldada
la discusión, ya según para Sócrates, ya Polemarco no entendía. Entonces Sócrates dijo, no, ya dejémoslo ahí. Ya yo me doy por vencido, tú quédate con tu conocimiento. Mientras que de lo que no era la justicia, pero claro, el otro participante del diálogo, dice, aprobarías la retirada de Trasimarco y narraría la leyenda de Anilo, de Giges. Terminó de esta, Glauco hace una observación desarrollada así la tesis de Trasimarco, que más tarde Animato trataría de confundir. El joven Glauco indicaría que según la expresión general, la justicia y la injusticia solo deberían valorarse de acuerdo con los resultados favorables o desfavorables que proporciona. Es decir, en esta parte Glaucon dice que es mejor la injusticia que la justicia, porque la injusticia, como decía Polemarco, te hace llegar a más alto que la justicia. Y así sigue la discusión. Cuando Polemarco le explica lo que es de la guerra, eh, Glauco le dice que él piensa si, si él observa desarrolladamente así la tesis de Trasimarco, que lo que Trasimarco quería era como alguien que no sea justo, el cual llevaba a Sócrates a discutir un poco más allá donde él estaba. Entonces en el libro 3 él explica, él habla de la educación de los guardianes, la analogía del médico y el juez y la elección de los gobernantes del Estado. Aquí en esta parte fue uno de los libros que tiene la República que más me llamó la atención, que habla sobre la educación, y él decía que un niño de un niño de familia pobre, muy inteligente, y uno de rico que no fuera inteligente, el niño de la familia pobre tenía que pasar al niño de la familia, a la familia rica, y el de niño rico, no era inteligente, tenía que pasar a la de los pobres. Hay mucha gente que critican esta forma de ser, pero no nos paramos a analizar lo que él quiso decir. Y es que un niño con riqueza no puede, y no sea muy inteligente, no puede controlar su riqueza. Y en la ciudad ideal de él quería como que esa ciudad trataría de que fuera compleja, fueran todo eso, donde esta parte me interesa mucho porque hay muchas personas que por su fanatismo lo critican a él por como él dice de esa situación. Entonces yo creo que voy con él, porque no es posible que una persona, un niño ya de cierta edad, pongan a maneje tanto dinero donde no sepa manejarlo. Y no quiere dejar dicho como que vamos a quitárselo, sino tratar de trabajar con él. Cuando ella habla de gobernantes del Estado y los jueces y médicos, ella dice, en las ciudades, él dice que Polemarco y Calafato y Trasimarco dicen que no es posible que haya eh, diferentes tipos de personas, mientras que Sócrates dice en la ciudad no es posible que una persona, porque si que hagan diferentes, él dice Sócrates, Platón dice que hagan diferentes tipos de personajes. Por eso él menciona lo que es los tres
oro, plata y no me recuerdo el otro. Pues sí, entonces él lo compara con esos con esos tres materiales, el cual indica lo que son los guerreros, los obreros y los gobernantes, que es un equilibrio que hay ahí. Una vez censurados los poemas que verse infamia de los dioses y la muerte y destacarán a los poetas versátiles que escriben esto en necesidad preocupante. Me gusta un poco analizar un poco el libro porque el libro es muy amplio y no me dará y no ocupa toda la información de un todo. Tengo algo escrito, el cual acerca de la formación de los guardianes. Los guardianes eran los guerreros, que él decía que los guerreros tenían que estar en su ciudad imaginaria, porque él estaba imaginando una ciudad con su carácter, como una ciudad podía salir adelante con todo su carácter. Que los guardianes no podían, los guerreros, los militares, como le digamos, no podían tener paga, sino que fueran por el amor de su ciudad. La educación para Platón únicamente sería un beneficio de la clase guardiana y no del vulgo. Está considerado en forma la mente o el espíritu por la razón de la música, en el cuerpo por la razón de la gimnasia. Tanto música tiene como objeto el amor de la belleza, como gimnasia, educación física del cuerpo. Debe ser cambiado cuidadosamente de modo que muchas músicas no afeminen la individual o muchas gimnasia de los convierta a bruto y terminaria. Es decir, para Sócrates la educación, él quería como que fuera todo, que una persona ideal tuviera la oportunidad de una educación buena en su república. Hablamos sobre lo que fue el libro 5, el libro 4, perdón, que las virtudes, el estado ideal y la justicia, donde aquí habla más sobre el estado ideal que él presentía donde él quería. Aquí menciona él que todos fuéramos iguales, que un niño, la mujer y el padre fueran uno, todos iguales. En esa época no existía lo que hoy existe, que la mujer tenía derecho a voto. En esa república, Platón decía que, que sí la mujer tenía el derecho, que la mujer pensante, no tanto como el hombre, pero sí que tenía su razonamiento, razonaba bien. Eh, Continuando con respecto a la facilidad de los guardianes, el joven Adimato no queda convencido de lo que la vida de guardián sea dichosa, y Platón, en boca de Sócrates, le contestaría que quizá puede ser feliz el guardián de no serlo, pero de todo modo esto no importa. Es decir, Sócrates, según, según eh, eh, Adimato, como él quería que los jueces fueran, no era como que ellos no iban a ser felices. Y vuelvo y le repito, eso era lo que decía, que para hacer que no hubiera corrupción fuera sin pago, sino por el amor de ellos a la justicia, que el Estado se encargara de todo. Y dice Aristóteles, al constitución y en guardianes del Estado, no es su finalidad la la que se tiene en cuenta, sino el bienestar el bienestar del Estado. Es decir, no el bienestar de lo que es el, de los guardianes, sino el Estado. Que el Estado sea bien, que sea un Estado, no, un Estado bien, bien bueno, para que sea eh,
lo que él pintaba era un estado, una república que no hubiera nada como lo hay hoy en día. Porque al leer este libro no vamos a lo que estamos viviendo hoy en nuestra República Dominicana. Hablo así en nuestra república porque el libro se trata de política. Y la política, tengamos que, si leemos el libro y nos vamos a lo que es la política con nuestros partidos ahora, vamos a ver muchas cosas parecidas. Y eso era lo que decía, que, que no era posible que unos sean ricos y otros más pobres. Sí había que tener una equidad, pero no tan así. Por eso dice, sino el bienestar del Estado. Como se ha dicho anteriormente, para Platón, el interés de algunos no merece ninguna consideración cuando se trata de intereses generales. Es decir, cuando se está hablando de dinero, de dinero del país, no se puede hablar para el beneficio de ningún otro, es para el país, no para ningún, ningún alto mando. Por eso era el que decía que los generales tenían que estar, los guardianes tenían que estar sin paga, que sean por el amor. Simplemente el Estado se vive encargar de lo que fue lo que sería la comida y todo su mantención. Tan pronto como éste se haya asegurado, cada uno gozará, según su ocupación, de la felicidad que esté naturalmente unida a ella. Lo importante es que cada ciudadano y cada clase se mantenga en su puesto. Es decir, que cada ciudad se mantuviera en, como yo decía ahorita, una equidad. No es posible que haya una sola, una sola, un solo rango de personas, sino que hubiera diferentes poblaciones. El libro 5, el estado ideal, aquí habla sobre lo que es totalmente el estado ideal, lo que él pensaba del estado ideal, los gobiernos ideal. Aquí habla más sobre lo que es, sobre lo que es la política y la filosofía. Él decía en este libro que es posible que un filósofo con su inteligencia pudiera ser el alto mando, el cual sería mejor hasta para el mismo partido. En esta ocasión, eh, eh, la persona que están con él se ríen porque no están, no están como si estuvieran de acuerdo a esta situación, que un filósofo fuera, como quien dice, un presidente el presidente en ese estado del alto mando, quien gobernara mejor. Él decía que un filósofo gobernara mucho mejor que cualquier otra persona. Conocedor de las ideas, el filósofo conoce todas las ideas y es un tipo muy estudiado, y por eso él quería que como que ese fuera su planteamiento de la verdadera naturaleza de las cosas, eh, o todo de lo demás, confundido entre ser y el no ser, fragmentados por una multiplicidad abigarrada y caótica. Es evidente que el filósofo que otras características hará la filosofía el más apto para el gobernar. Su amor a la verdad, una consecuencia de orientar todo su ser hacia la verdad y el conocimiento, rechazará de un modo natural los placeres corporales y la riqueza. Es decir, todo lo que una persona hacía, eh, sobre lo que es sobre lo que es el gobierno, el filósofo no lo hacía. Porque si nos vamos hoy en día, nuestro gobernante, lo que nos gobiernan hoy en día,
se enriquecen ellos solos y no le importan lo que es nuestro gobierno, lo que es nuestra sociedad. No le importa lo que tenga que pasar el pobre, sino piensen en su bolsillo. Platón decía que eso no es posible, que un filósofo se fuera ante todo a la libertad, donde él habla sobre el primer libro, cuando él habla del primer libro, que ante todo es mejor la verdad, no, nunca es buena la mentira. Y eso es lo que hacen hoy en día nuestros políticos, que simplemente salen a la calle cuando van a buscar votos y no hacen nada cuando ganan. Mientras que Sócrates dice que un filósofo sí lo hace, porque el filósofo no miente ni piensa en riqueza, sino en el bienestar del Estado. Un pedacito que me gustó mucho sobre el libro 5: el desprecio de la muerte, quien contempla el universo en su totalidad, saber que la vida humana no es gran cosa, ni la muerte algo temible, justo y mansos, tiene por razón que ser carácter entre la filosofía. No es posible admitir tampoco a alguien poco dotado para el aprendizaje. La memoria del filósofo ha de ser poderosa. Es decir, para tú llevar un estado, la mentalidad de, de quien es el alto mando tiene que ser sobre todo más allá de lo que es de una persona que no es muy inteligente, que digamos. Aquí esta parte me gusta mucho porque un estado no puede estar dirigido por una persona que no sea capaz de saber lo que es algo en lo que está. Por eso era que decía que un filósofo es ideal para gobernar un estado, el cual ya cuando él ve que no, que le falta el problemático, ya no entiende lo que dice, ya me voy a rendir porque no va a estar discutiendo donde no voy a tener ningún significado. Entonces, en este libro él discute mucho, habla muchas cosas. Otra parte del libro 5 que no habrá estado perfecto hasta que el que gobierne sea filósofo. Es una parte que es muy buena, donde dice, no habrá un estado perfecto hasta que quien gobierne sea filósofo. Es decir, que hasta que no tenga alguien ideas que igualen a un filósofo, no puede ser más nada que un estado fallido. Eso era lo que decía. Un estado que lamentablemente no servirá para nada. El filósofo es el que ama a la sabiduría, tiene buena disposición para todas las ciencias y algunas de contemplar la verdad. Es decir, la verdad ante todo es lo primordial. Aunque la gente, nuestra sociedad, tú le hablas con mentiras, ellos entienden, tú tienes más facilidad de ganar hoy en día que aquel que le brinda lo que es un gobierno estable, que no hable nada. Otra parte del el libro 6 nos habla, en esta parte él expone los temas esenciales y muy polémicos. En primer lugar, las critica y a la multitud, a la masa y por tanto a la democracia. Son las metáforas de la nave y la bestia. Todo la demagogia fascista que ha habido y que habrá en nuestra, de lo que Platón dice. Es decir, en esta parte él habla lo que es la la metáfora de cada ser humano. Adimarto interrumpe a Sócrates y le objeta que todo lo que está contando sobre la figura del filósofo está bien en teoría. Es decir, en teoría eh, Adimarto está con Platón, pero
pero en la práctica el filósofo aparece como un individuo extraño depravado e inútil para el Estado. Es decir, que en la práctica está bien, pero es que en la teoría, como Platón dice, está bien, según un animal, pero cuando llega a la práctica, un filósofo lo que es no da para el puesto de gobernante. Eh, Sócrates según algo que estuve leyendo donde menciona a Sócrates, le responde que esa es imagen, es producto del maltrato que dentro del Estado sufren los hombres más razonables. Es decir, mientras que el hombre tiene más capacidad, la gente y habla más con la verdad, el Estado no lo adapta, como que no entiende, no tiene razón. Ya el libro 7 lo que estaremos habla sobre el estado, sobre el hombre en la caverna, del cual él pone como una imágenes del hombre dentro de la caverna, entonces dice que eso era lo que pensaban cada uno de ellos. Cuando, según Platón dice que si tú le enseñas una imagen, ellos creen en eso, pero no saben que la imagen viene de atrás. Si ellos salen de la caverna, entonces ellos saben de dónde viene la imagen. Si ellos salen de su estado, de su estado donde están. Por eso es que menciono sobre alguna persona que, sobre alguna persona que, aunque tienen la sabiduría, no salen de su mentalidad. Se quedan aferrados a lo que es lo que le dicen. Entonces no salen a investigar. Y él indaga que si esa persona sale, pueden investigar otras cosas.